Todos conocemos la historia, una chica virginal, pura y dulce, atrapada en el cuerpo de un cisne. Ella desea su libertad y solo el verdadero amor puede romper el hechizo. Su deseo es casi concedido mediante un príncipe, pero antes de que él pueda declararle su amor, la gemela lujuriosa, el cisne negro, lo engaña y lo seduce. Devastada, el cisne blanco se tira desde un acantilado y se suicida, y en la muerte halla la libertad. Muy buenas a todas y todos. En el siguiente material audiovisual les presentaremos el proceso de investigación y análisis al personaje escogido, Nina Sawyer, de The Black Swan. Este complejo thriller del año 2010, dirigido por Darren Aronofsky y protagonizado por Natalie Portman, presente en obras tales como Star Wars, León y V de Vendetta, abarca los temas de trastorno alimenticio, delirio de persecución y el trastorno disociativo de personalidad. La vida de Nina, obsesionada con el ballet, y absorbida por la constante invasión de su controladora madre, se quiebra al recibir el papel protagonista de la reina cisne en el reinventado ballet de Tchaikovsky. En esta película se nos retrata la transición metafórica de niña a mujer de la protagonista Nina Sayers. Desde un principio se da cuenta de Nina, una joven de 28 años que tiene como principales características ser solitaria, insegura, dependiente, tímida, de muy baja autoestima, obsesiva y perfeccionista. Nina vive con su madre, Erika, la cual vive por y para Nina, reflejando todas sus frustraciones y obsesiones en ella. Además, se podría inferir de una ausencia y abandono absoluto de una figura paterna. En el aspecto social, no tiene relaciones de amistad con otras personas, es introvertida y la mayor parte de su tiempo entrena para dedicarse al ballet. Es una mujer muy poco sociable que tiene solo contacto con su madre, el director del Lago de los Cisnes, y Lily, que como veremos estarán en conflicto por las alucinaciones de Nina. En su ambiente laboral, quiere ser la protagonista, quiere ser perfecta a nivel individual. Esto conlleva a que relaciones con sus compañeras de trabajo vengan a ser nulas, de rivalidad y hostilidad. Luego ser escogida como la reina cisne, ella siente todo el peso del mundo, ya que Nina representa todo lo contrario a esto, que es la lujuria, lo pasional y la sensualidad. Además, piensa que Lily le quiere robar el papel como reina, ya que ella representa todo lo que vendría siendo el cisne negro. Esto conlleva a desencadenar una serie de alucinaciones, crisis emocionales, rupturas y persecuciones paranoides graves. En este filme podemos retratar todas las habilidades cognitivas principales, habiendo más que nada características adversas en estas que van a afectar de forma negativa en la vida de Nina. En la primera de las habilidades cognitivas, la memoria, decimos que su relato identitario es de ser muy virginal y solo vivir por el ballet. Por cuanto a la memoria sensorial, notamos que es difícil que pueda organizar los estímulos externos y darle una interpretación, porque no puede discriminar si son reales o alucinaciones las imágenes que proyecta. También darse cuenta de que en su cuerpo nota las heridas que se autoinfringe y podemos asumir que no tiene coherencia del yo. En la subdivisión de la memoria a largo plazo, la implícita es totalmente ajena a lo sexual porque no tiene acceso consciente a ello. Asumimos también que tiene una conciencia identitaria frígida. Por último, la memoria prospectiva es que puede que asuma hechos que no han ocurrido todavía. En base a la percepción de Nina, podemos observar que sus sentidos se ven afectados constantemente. En el aspecto visual y auditivo, desde un comienzo notamos que sufre alucinaciones, viendo una versión más oscura de sí misma, reflejos en los espejos de su hogar y en el ensayo, imaginando un encuentro sexual entre ella misma y Lily después de una fiesta, distorsionando los dibujos que hizo su madre, etc. También vemos cómo se ve afectado su sentido del tacto, como cuando cree que su cuerpo recibe daños en la espalda o heridas en sus dedos. Incluso su percepción sobre los aspectos sociales se ve alterada, al llegar a conclusiones cerradas de varias situaciones, debido a cómo las alucinaciones afectaron su juicio. Con esto observamos que, debido a que Nina es incapaz de relacionar efectivamente lo que ve y siente con la realidad, su percepción de la misma es errónea. En sus subcategorías podemos apreciar en Nina principalmente una falta de atención interna amplia, ya que vemos cómo ignora los diferentes estímulos corporales que debería poder percibir, como por ejemplo sus impulsos sexuales, ya que a menos de que Thomas los desate, Nina no es capaz de observarlos en ella misma. También vemos que siente estímulos que no debería sentir, como lo son el sarpullido y el dolor físico que le afecta continuamente. Todo esto debido a su desequilibrio mental ocasionado por su intento de interpretar a ambos cisnes. Por otro lado, observamos una atención voluntaria de parte de Nina centrada en el ballet, y podemos percatarnos de esto durante sus ensayos y la obra final. De hecho, es tal su nivel de atención al ballet que durante sus actuaciones ignora absolutamente todo su entorno para solo centrarse en él. En cuanto al lenguaje de Nina, notamos que presenta ciertos problemas, tanto a nivel verbal como no verbal.
En primer lugar, podemos creer que su lenguaje oral es en general bueno, a un nivel promedio, pero de vez en cuando Nina falla al decir las cosas que quiere decir, perdiendo la voz, tartamudeando, entre otras cosas. Esto nos muestra su falta de control en dicho tipo de lenguaje. En cuanto a su lenguaje no verbal, también vemos que aunque funciona correctamente de manera natural, Nina es incapaz de ejercer control sobre el mismo, ya que tanto su lenguaje kinésico como facial muestra muchas veces sus emociones y sentimientos, a pesar de que ella no quiere. Cuando Nina tiene pensamientos tales como Beth es perfecta y si uso sus cosas puedo ser igual de perfecta que ella, o cuando Tomás le dice que se masturbe y ella cree que al ser más activa sexualmente puede interpretar de mejor manera al cisne negro, demuestra un tipo de pensamiento analógico. También podemos ver instancias en las que demuestra su pensamiento lógico y sistémico, cómo estos afectan a su percepción de la realidad, en el caso del pensamiento lógico, y a sus relaciones interpersonales, como con su madre o con Lily, en el caso del pensamiento sistémico. Nina demuestra, en primer lugar, una gran inteligencia kinestésico-corporal, gracias a la cual es tan hábil en el ballet. Los otros tipos de inteligencia que muestra constantemente durante el film son la inteligencia intrapersonal y la interpersonal, pero a diferencia de la kinestésico-corporal, lo que demuestra es una falta de las dos anteriores. Nina tiene constantes problemas con entender su propia identidad durante la mayor parte de la película, incluso llegando a alucinar por esto, demostrando su falta de inteligencia intrapersonal. Respecto a su inteligencia interpersonal, muchas veces podemos ver cómo debido a su trastorno de persecución malinterpreta al resto de personas e ignora sus intenciones o sus verdaderas personalidades, como cuando cree que Lily tenía como único objetivo el arruinarla y tomar su papel, o cuando no se da cuenta de cómo Thomas trataba a Beth y cómo llegaría a tratarla a ella misma a pesar de las advertencias de su madre y de Lily. En Nina podemos ver distintos tipos de motivación. Por un lado podemos ver una motivación intrínseca positiva, pues ella intenta mejorar y alcanzar la perfección por su propia iniciativa y ambición de ser la reina cisne junto con la favorita de Thomas. También podemos ver una motivación extrínseca, tanto positiva como negativa, pues muchos personajes le impulsan en distintos momentos para mejorar o cambiar. Por ejemplo, Thomas le impulsa a mostrar un lado más sexual y apasionado, más rebelde, para hacer un mejor papel de cisne negro. Mientras tanto, Lily le impulsa a ser más libre, a tomar las riendas de su vida y divertirse, pues cree que Nina es demasiado inocente y dócil. Finalmente, su madre le impulsa constantemente para seguir y avanzar en todo lo relacionado al ballet, aludiendo a que si no lo hace, terminará su vida como una fracasada al igual que ella. Su motivación de todas formas es siempre de carácter personal, pues siempre se ve impulsada por su propio bienestar y éxito. En cuanto a las emociones de Nina, podemos apreciar una gran variedad de ellas, tanto primarias como secundarias y tanto positivas como negativas. Por ejemplo, podemos ver su felicidad al ser elegida como reina cisne, su tristeza al ver el estado de Beth después de su accidente, su ira hacia Lily cuando cree que quiere quitarle su papel, y el enojo con su madre cuando ya estaba cansada de ser tan dócil y manipulable. De hecho, gran parte de su identidad se ve constituida por sus emociones y el cómo éstas afectan a sus decisiones, sus relaciones y sobre todo a su propia percepción de sí misma y, por tanto, de su papel como cisne blanco o negro. ¿Qué le ocurre a Nina? Nina padece el trastorno de identidad disociativo. El trastorno disociativo de la identidad se caracteriza por la presencia de dos o más personalidades distintas. En ella, uno o más aspectos de la personalidad que resultan disruptivos para el yo son incendidos de la conciencia, de manera que dos personalidades conviven y actúan independientemente dentro de la misma persona. Una parte suele tener un grado de elaboración y autonomía mayor, y domina a la persona mientras que la otra se mantiene en la sombra. El trastorno de identidad disociativo es el margen donde ocurre la magia en el cisne negro, debido a la premisa de contarnos cómo va cambiando la personalidad por medio de una obra de arte con características mágicas en un mundo de cuentos de hadas. El ballet y la magia que rodea la obra de Tchaikovsky fue la mejor manera en la que se pudo haber introducido a este trastorno. Pues como vimos en los puntos anteriores, los dos cisnes, tanto el negro como el blanco, tienen su propia personalidad. Personalidades tan diferentes, pues es el concepto principal de la obra, la lucha del bien y el mal. Pero cuando vemos esta analogía de una manera tan real, con conceptos innovadores, es lo que hace a esta cinta tan grandiosa. Aquí recalcamos la notable actuación de Natalie Portman, que hace un excelente papel en la representación de cómo el cambio de personalidad dentro de parámetros irreales mantiene la esencia de los cambios con una naturalidad espléndida que desarrolla perfectamente. El trastorno que sufre Nina es por la disociación que tiene a partir de los traumas sufridos por un estricto régimen que su madre aplica en ella. Por tanto, la personalidad se rompe siendo su madre el eje o el motor de dichas personalidades. Para que lo entiendan mejor, el cisne blanco es la personalidad aparentemente normal,
es decir, una personalidad funcional, que es obediente, hace ballet, charla con su madre. En general, que lleva una vida ordinaria, común y corriente. El cisne negro son las diferentes personalidades emocionales. Estas han sido apartadas de la conciencia por resultar peligrosas. Están cargadas de emociones asociadas al trauma, como la tristeza, la rabia o el terror, y llegan sin avisar, de manera explosiva. El auge del trauma que sufre Nina, lo que la lleva a disociar sus personalidades, es su propia madre. Fue ella quien encapsuló en su totalidad la personalidad de su hija y la transformó en el cisne blanco que ella quería que fuera, tal cual se da en una parte de la obra del Lago de los Cisnes. El mago, quien es la madre en este caso, es la que transforma a Odette en el cisne blanco, y como dijimos en el punto anterior, el cisne blanco fue forjado por la exigencia representando la perfección y la disciplina, además de la vitalidad y la luz. Aunque el director lo deja a interpretación personal, el personaje de Lily también influye directamente en la disociación de la identidad de Nina. ¿Pero qué significa la escena sexual? Pues una de las interpretaciones que se le puede dar es que rompe totalmente con el sistema social y personal de Nina, pues rompe con el paradigma de la heterosexualidad. Toda su vida vivió bajo el estándar de lo que es aceptado por la sociedad o concebido como normal, que son las relaciones heterosexuales, pero al representar que Nina tuvo una ilusión con una chica, ocasionado por el trauma, una vez más escapa de su burbuja, la cual encapsula su identidad como la chica buena. Sale totalmente de la ideología que se formó desde pequeña. En pocas palabras, el representar que Nina tuvo una relación lésbica da origen a que rompe con la identidad del cisne blanco, la de ser el ejemplo perfecto de lo que el trauma le aconseja ser. Para concluir, la lucha entre el bien y el mal es lo principal de la obra. Sin embargo, el cisne negro es la analogía perfecta porque toma en cuenta todos los aspectos originales de la obra rusa y los adapta a los conceptos actuales, pues es el mismo concepto de la idea de la lucha entre el bien y el mal que se representa de una manera espectacular en el pretexto de un trastorno de identidad, incluso dando el origen a esto con la aparición de un trauma originado por todo lo que la sociedad impone en una persona, transmitido por las personalidades representadas en los cisnes.